Pasa algo y es que Rodolfo Hernández es una figura que funda el movimiento Lógica, Ética y Estética porque todo se genera en el contexto de una mala administración que estaba viviendo la ciudad que precisamente lo vio crecer. Y esto se da en razón a que Rodolfo Hernández, después de un café habitual, después de reunirse con un grupo de amigos, empresarios, ingenieros, que le decían: Rodolfo, ¿qué piensa usted de lo que está pasando en la ciudad? Y siempre la conclusión era lo mismo: los políticos robándose la plata. Rodolfo decide precisamente con su hermano que estaba presente en esa reunión, pues poner a disposición cuál de todos los que estaban ahí quería precisamente hacer un ejercicio en la siguiente elección, que era en el año 2015, de lanzarse a la alcaldía. Y ninguno quería. Entonces Rodolfo, en pocas palabras, después de toda esta reunión, y le dicen: oiga, Rodolfo, usted es un empresario de HG, construyó esta importante constructora, valga la redundancia, y arranca pues esta postulación de ser candidato a la alcaldía. Entonces, luego de tomada la decisión de ser candidato a la alcaldía, viene una pregunta y es: ¿lo hacemos con partidos políticos? ¿Con cuáles partidos políticos los vamos a hacer? Y Rodolfo recibe la información de que era importante tener en cuenta que si el mensaje a la ciudad iba a ser la lucha contra la corrupción, no podíamos estar en los viejos esquemas de lo que representan los partidos. Entonces aparece una opción importante y es el lanzarse por firmas. Rodolfo fue pionero precisamente en lanzamiento por firmas en una candidatura y aparece la oportunidad de recoger firmas y escoger el nombre del movimiento que lo iba a representar, el nombre de ese grupo significativo de ciudadanos que se denominó Lógica, Ética y Estética. Así son los orígenes del movimiento. Gira en torno a la lógica, la ética y la estética por una historia que conecta con el hermano, que es filósofo también, y que menciona la importancia de traer incluso postulados de este tipo para el buen manejo de la política, sobre todo en lo que representa la ética. Pero esto es importante decirlo, porque incluso Rodolfo, desde su visión empresarial, siempre le decía a la ciudad: oiga, es importante entender que la ciudad es una empresa que merece ser bien administrada. En eso Rodolfo fue experto y es lo que marca su hoja de vida política en la propuesta de sus planes de gobierno de ahí en adelante. Rodolfo arranca la campaña y empieza lo difícil, porque enfrentarse incluso a dos candidatos muy fuertes, que en ese entonces era Carlos Ibáñez Muñoz y Giancarlo Albernia, pues era sin duda la posibilidad de demostrar que se podía elegir una oportunidad de proyecto político diferente, con sentimientos y emociones, y no con chequera ni con plata como lo hacían los políticos tradicionales. Encuentra la alcaldía saqueada, gran parte de la deuda que él se temía existía y muchas cosas más. Entrega la ciudad con las cuentas saneadas, más de 500 obras en los sectores más populares de la ciudad, porque si algo Rodolfo defendía era primero los pobres, con los que él consideraba que existía una alta deuda social y de voluntad política para hacer las obras en los barrios que realmente las necesitaban. Además, que cambia el chip de la ciudad, que me parece que poco se habla de eso, y es que logra explicarle a los ciudadanos que la alcaldía merece ser bien administrada y que sin duda todo el dinero que recolectamos los ciudadanos como contribuyentes de los impuestos pues merecían un muy buen administrador, y es por lo que él tanto se obsesionó, ser un muy buen administrador, decir: la plata conmigo, en mis manos, está muy bien administrada. Rodolfo cambia un paradigma porque al buen gobierno también aumenta el mérito. Había una costumbre y era que en la ciudad los concejales gozaban de cuotas burocráticas para luego amañar los votos en la siguiente elección. Rodolfo decide acabarlo. Y eso contribuye a que incluso haya una renovación de la clase política que le sigue, porque si en algo Rodolfo termina siendo experto es en abrir brechas que podrían representar la participación política de nuevos liderazgos jóvenes, empresarios, y que sin duda pues podrían cambiar lo que es la visión de la ciudad y la visión de la política. Hablábamos de que Rodolfo cambia el paradigma y permite que se libere el voto porque muchos de los concejales que gozaban de beneficios burocráticos en anteriores administraciones se ven con el reto de elegirse ahora sí por sus propios votos con base en un discurso. Y ocurre algo, y es que Rodolfo termina la alcaldía luego de haber gobernado también incluso con la lógica, la ética y la estética como lema de su campaña, y luego aterrizado en su administración. Y menciona la importancia de que ese sentimiento que él representó sea ahora reunido en un movimiento político. Entonces Liga nace como un movimiento significativo de ciudadanos en el que salen a recoger firmas y escogen la palabra Liga con base al contexto de que representábamos un grupo de personas trabajando por.
y aparece Liga de Gobernantes Anticorrupción, que era sin duda la gran causa que llevó a Rodolfo a estar en política después de tantos años de haber estado en el mundo empresarial. La ley permite entonces en el año 2018 que Gustavo Petro estrene una forma de hacer política de oposición en Colombia, y era presentar por medio del estatuto de oposición la oportunidad de tener un partido político, y ese partido político le correspondía al que quedara de segundo en la elección a la presidencia. Rodolfo queda de segundo en el 2022 en la campaña presidencial y logra elegirse entonces no como presidente, sino tener la oportunidad de estar en el Senado, y su fórmula vicepresidencial, Marlene Castillo, estando en la Cámara de Representantes. Liga es un partido que nace de las regiones para las regiones, y que incluso su centro de funcionamiento no está como acostumbramos en Bogotá, sino está en Bucaramanga, dando el mensaje de la descentralización y entendiendo que la realidad de los territorios es importante y que la capital, pues como centro de poder, debe atender a ella.